Hola, mi nombre es María de los Ángeles Rivera González. Estudio la licenciatura en Educación con especialidad en Matemáticas en el Centro de Estudios Universitarios de Baja California, Campus Tepic, Nayarit. Voy a tratar de explicar algunos puntos del tema vectores, en el que abarcaré la traza de los puntos en un plano cartesiano, traza de vectores con sus componentes horizontales y verticales, magnitud, producto escalar o producto punto, ángulo entre vectores, proyección de un vector sobre otro vector y producto cruz. Primeramente, debo decir que un vector se representa con una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido. Para el ejercicio que vamos a desarrollar, consideraremos los siguientes vectores: U, 2i, 6j y v, 5i, 3j en R2. Voy a explicar la traza de sus puntos en el plano cartesiano. Para ello, vamos a saber que la primera coordenada y pertenece al eje de las X. La segunda coordenada J pertenece al eje de la Y. Quedando así un punto U con 2 en X y 6 en Y. Un punto V con 5 en X y 3 en Y. Para trazar los vectores con sus componentes, vamos a considerar que los vectores del presente ejercicio tienen su punta inicial en el origen, es decir, coordenadas 0,0, y punto final en el caso del vector U en 2,6 y en el caso del vector V en 5,3. Notemos pues que la literal I representa o viene siendo la componente horizontal, mientras que la literal J viene siendo o representa la componente vertical. Entonces el vector U queda de esta manera, el vector V de esta. Generalmente se les pone en el punto final una flechita. Vamos ahora a calcular la magnitud de estos vectores. Para ello haremos uso del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos, cada uno elevado al cuadrado, de tal forma que la magnitud de U, que se representa entre dos barras paralelas, será igual a la raíz cuadrada del primer componente, que es 2, elevada al cuadrado, más el cuadrado de la segunda componente, que es 6. Dándonos como resultado, haciendo todas las operaciones, que la magnitud del vector U es 6.3245. Esto vendría siendo la distancia que hay de su punto original a su punto final. Haciendo las mismas operaciones con el vector V, nos da como resultado 5.8301, que viene siendo esta distancia que está aquí. Vamos ahora a calcular el producto escalar, o también llamado producto punto, que es el punto interno entre dos vectores. El producto punto se calcula multiplicando los componentes en X entre sí y también multiplicando los componentes en Y entre sí. Ambos productos se suman y nos da un resultado. En el ejemplo que hemos venido manejando, haciendo la sustitución, el valor de X del primer vector sería 2 y del segundo vector sería 5, más el valor de Y del primer vector por el valor de Y del segundo vector. Esto nos da como resultado que el producto punto de UV es 28. Ángulo entre dos vectores. Ahora calcularemos el ángulo entre los vectores U y V. Para ello es necesario utilizar la siguiente fórmula.
el ángulo va a ser igual al coseno inverso del producto cruz de V entre el producto de sus magnitudes, tanto del vector U como del vector V. Anteriormente ya habíamos calculado el producto punto de UV y teníamos como resultado 28. También habíamos calculado ya las magnitudes de U, que nos dio como resultado 6.3245, y la magnitud de V, que tenemos aquí, que nos dio 5.8301. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que el ángulo entre U, V va a ser igual al coseno a la menos 1 de 28 entre el producto de las magnitudes de los vectores. Haciendo todas las operaciones correspondientes, nos va a dar que el ángulo entre el vector U y el vector V es 40.60 grados. Esto significa que el ángulo que se forma en esta parte de aquí entre el vector U y el vector V mide 40.60 grados, que sería este ángulo. Proyección de un vector sobre otro. Encontraremos la proyección del vector U sobre el vector V. La fórmula que nos sirve para calcular esta proyección es proyección de U sobre V es igual al producto punto de UV entre la magnitud del vector V. Una vez más, tomaremos los datos que ya habíamos calculado con anterioridad. Sustituyendo en la fórmula, tenemos entonces que la proyección de U sobre V es igual a 28 sobre 5.8301. Esto nos da como resultado 4.8026. Por último, en cuanto al producto cruz en R2, o sea, en dos dimensiones, no hay forma de hacerlo. El producto cruz solo está definido en R3, es decir, en 3 dimensiones. Gracias.